La Biblia dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tremenda palabra esa. 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Así se fue Moisés. Volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y la Biblia dice, se inclinaron y adoraron. Eso está maravilloso. Pero vamos a orar, ¿qué le parece? Oramos, hermanos, y le decimos al Señor que nos ayude en esta preciosa mañana para poder entender su palabra y para poder expresarla. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres bueno, grande y poderoso. Tú eres digno de toda la gloria. Sabemos que de ti viene el poder y de tuya es la gloria. Señor, hoy queremos decirte gracias por este momento, por la oportunidad que nos permites el poder estar reunidos. Señor, hemos adorado, hemos cantado, hemos expresado de nuestro corazón nuestro agradecimiento a través, Señor, desde el principio de la primera oración, Señor, en las alabanzas, en los cánticos, Señor, en la cual nos permites bendecir tu nombre. Pero hoy, Señor, queremos en este momento sentarnos y escuchar tu palabra. Háblanos, ministra nuestro corazón, nuestra mente, que todo lo que quiera obstaculizar y quiera, Señor, ponerse enfrente para no poder atender y escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que lo ates, lo reprendes y lo eches fuera de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ser. Que tu palabra llegue, Señor, y haga el milagro y haga lo que tú deseas hacer en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, hemos estado meditando, estudiando
un poco lo que es la vida de Moisés y entender que según el libro de Éxodo, voy a solamente a narrar un poco lo que ya hemos hablado. El Éxodo, Moisés vivía en Madián. Recuérdese que Madián era una región al este de Egipto, a donde había tenido que huir por haber matado a un egipcio. Se recuerda la historia, ¿verdad? Y eso está en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Cierto día, mientras pastoreaba las ovejas, Dios se le apareció en una zarza. Se recuerda también esa parte, en medio del desierto, y le pidió que fuera a liberar a sus hermanos hebreos que estaban esclavos en Egipto. Entendimos esa parte. Y al principio Moisés no quiso aceptar el encargo y de una manera le puso a Dios una serie de excusas. Eso lo encontramos al final del capítulo 3 y al principio del capítulo 4. Todas las excusas que Moisés le puso, que no podía hablar, y que quién era él, y que quién soy yo, y que quién eras tú, wow, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Entonces, de una manera, vemos que al principio Moisés no quiso aceptar el encargo y le puso a Dios una serie de excusas. Pero poco a poco, mediante una larga conversación desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, vemos que Dios le fue resolviendo cada objeción hasta que finalmente lo convenció de que él era la persona indicada para ir a liberar a sus hermanos. Ahora, entendamos esta parte, que al principio, cuando él estaba en Egipto, él se creyó que él era, y sí, en realidad él era. Y esto es una parte importante que debemos de analizar cuando Dios está llamando y preparando a alguien para una misión. Hemos estado hablando de una misión. Hoy yo quiero hablar bajo el tema el rendimiento de Moisés. Ese es el tema. Pero vemos que en la misión que Dios le encomienda a Moisés es una preparación que vino a suceder mucho antes de lo que él tuviera razón de sí mismo o pensar para lo que Dios lo había llamado. Y eso lo vemos desde que él nació. La Biblia dice que mandaron a matar a todos los niños, y la madre de Moisés, que la Biblia menciona el nombre, Jocabed, lo escondió por 3 meses, y no pudiéndolo esconder más, lo tira, ¿verdad? No a la derriba, sino en las manos de Dios, pero en el río. Y vemos que yendo en el río, usted conoce la historia, lo que sucedió ahí. Entonces Moisés no sabía exactamente cómo había sido la historia de su vida, pero cuando él ya llega grande, él siente que va a ser el héroe y el defensor de sus hermanos. Solamente que había un detalle que se le había escapado a él y que lo mencionamos, y que él pensó que era de la manera como él creía. Pero a lo que nosotros ahora entendemos en la vida de Moisés, y como también en la vida nuestra, que no es como nosotros queremos, que ese es el gran problema. Ese es el gran detalle, como dijo Cantinflas, ¿verdad? No es como nosotros creemos, no es como nosotros pensamos. Muchas de las veces es que las cosas se van a llevar a cabo. Y ahí es el error grande, porque cuando vienen los problemas y vienen las situaciones de la vida, que a todos nos llega en cualquier momento, ahí es donde muchos dudamos de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Corremos del problema y dejamos tirado, como cualquier pastor de ovejas, las ovejas, el grupo, y corremos. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Mejor que digan que aquí corrió y que no digan que aquí murió. Nos acobardamos ante la circunstancia. Y aquí hemos considerado la vida de Moisés, que Moisés tenía ese concepto muy errado de lo que era un llamado. Pero al tiempo él se da cuenta de que no era como él creía. Pero para eso tuvieron que pasar ¿cuántos años, hermanos? Dígalo fuerte. 40 años. No fue un día, un mes, un año. Fueron 40 largos años.
Se puede imaginar, si a Moisés le duró 40 años, ¿cuántos años podemos nosotros esperar para entender por la razón de la que Dios nos está preparando para el llamado o a la misión que Dios tiene para nosotros? Hermano, mucha gente cree que al primer mes que ya tienen en el evangelio, ya sienten, hermano, ganarse el mundo. Y sí, qué bueno, yo lo felicito. Pero muchas de las veces no es así. A veces, hermano, Dios nos mete a una escuela, y hemos hablado de esto, donde nos enseña. Yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era algo correcto y tal vez el deseo era bueno. Pero un día me dijo un hermano al escucharme cuando yo evangelizaba en la calle a las personas, me dijo, hermano Gómez, me dijo, usted se come la gallina antes de pelarla, me dijo. Ya se puede imaginar a lo que se refería, a que yo los quería meter al cielo sin antes prepararlos. En otras palabras, yo venía y les quería presentar el evangelio de una manera no como en realidad era el evangelio. ¿Qué es el qué? Muchas de las veces nosotros podemos hablar de Cristo, y qué bueno es hablar de Cristo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí el punto importante es cómo poder presentar el evangelio de Cristo. Porque muchas de las veces, aunque podamos hablar bien y podamos expresarnos bien, o tal vez no lo podamos hacer, pero lo importante es entender cómo poder presentar el evangelio a la gente. Ejemplo, Jesús, la Biblia dice que a él lo tenían de una forma equivocada, porque él se sentaba y comía con los publicanos y los pecadores. La Biblia dice que él llegó donde los judíos no llegaban. Por ejemplo, la samaritana a Samaria, ¿se recuerda? Y la Biblia dice que cuando él llegó le pidió agua a la samaritana. Quiere decir que Jesús le gustaba tener contacto con el pecador, y de una manera presentar el evangelio de una manera muy sencilla y de una manera muy práctica. No hablarle del apocalipsis o hablarle del cielo, hablarle de ángeles, cuando el pecador sabe qué es eso, pues. De dragones y de esto y de lo otro y de la relación de Juan, y qué bueno. El problema es que muchas de las veces nosotros mismos no lo entendemos. Entonces ahí hay un problema grande. Está como cierto grupo de gente que me llegó a tocar un día a la casa, un día sábado en la mañana, descansando. Eso no fue aquí, fue cuando vivíamos en Houston. Y me llegaron a tocar un grupo de testigos, usted ya sabe. Y yo salí, yo estaba había terminado de cortar la yarda de la casa y estaba dentro. Y cuando cuando tocaron, yo salí. Y pues vi ahí con sus folletos y toda la cosa. Y le dije, buenos días, ¿en qué les puedo ayudar? Y me dijeron, venimos a presentarles el reino. Me dijo, qué bien, le digo. ¿Y qué más? Y cuando ellos se abrieron, pues me dieron la oportunidad. Y usted sabe que uno pues no quiere hablar, ¿verdad? Comencé a hablarles y hablarles de la Biblia. Y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Me dijeron, mejor nosotros nos vamos, solamente queríamos saber si usted estaba interesado. Pues la verdad, le digo, de lo que usted está dando no me interesa. Me interesa hablarles de la verdad, que ese es Cristo. De él sí me interesa hablarles. ¿Sabe qué? Me dice, mejor le vamos a traer a nuestro maestro, dijo. Claro que sí, le digo, mire, me encuentran a tales horas, me encuentran en esta hora, me encuentran en este día. Y sí, claro que sí. Llevaron al maestro de ellos y comenzamos a platicar. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, mejor voy a traer a uno de los ancianos para que hable con usted, me dijo. Le digo, con toda confianza, le digo, no hay ningún problema. El punto es de que muchas de las veces nosotros, cuando hablamos del evangelio, necesitamos presentar lo que en realidad es el evangelio. Y hay mucha gente que habla pero no sabe de lo que están hablando. Y es importante nosotros saber de lo que estamos hablando, pero no solamente entenderlo, sino que también es vivirlo. Y ahí es donde nos vamos a meter. Vivir de lo que estamos hablando, vivir de lo que sabemos de lo que es la Biblia a la vida de nosotros. Entonces, entendamos aquí esta parte que es importante, donde hemos leído. Ahora, Dios le resolvió las objeciones a Moisés, hasta que entonces Moisés partió rumbo a Egipto, como ya lo hemos mencionado. Moisés, como siervo de Dios,
era lento en creer todo lo que Dios estaba dispuesto a hacer por él y para él. Aquí tenemos un punto importante, y es que su lentitud en obedecer le hizo perder un gran honor. Y eso el versículo 14 a nosotros nos lo enseña. Y por esta misma razón muchos cristianos muchas de las veces cuando dejamos de creer en Dios, perdemos también la gracia de Dios. Y ahí es donde entra lo que no nos gusta escuchar, pero es algo que debe usted escuchar, y es el fracaso. Muchos de nosotros no queremos fracasar o escuchar la palabra fracaso, pero cuando en la vida del creyente no está esa sujeción o esa obediencia a la gracia divina de Dios, entonces existe lo que se llama fracaso. Y nadie quiere fracasar en la vida. Nadie quiere fracasar en el trabajo, nadie quiere fracasar en el matrimonio, nadie quiere fracasar en su finanza, nadie queremos fracasar en la vida. Todos queremos victoria en la vida, ¿verdad que sí, hermanos? Pero para ello hay que hacer bien las cosas. Yo siempre he dicho algo, y es que cuando algo va a terminar bien, tiene que comenzar bien. Algo que comienza mal, termina siempre mal. Nuestras decisiones son bien importantes en este camino. Nuestras decisiones que nosotros determinamos a tomar en la vida es lo que nos va a determinar en la vida futura lo que nosotros deseamos y queremos o podemos llegar a obtener en la vida. Entonces, entendamos aquí esta parte que es importante. Cuando hablamos nosotros, por causa de la incredulidad, el aprovechar toda la plenitud que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, esto para nosotros se llama y se debe de llamar honor. No hay un alto honor en la vida del creyente como el favor que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Y eso hablamos de la gracia, hablamos del amor, hablamos del perdón, hablamos de la paz, hablamos de lo que Dios hace en la vida de nosotros a través de Cristo Jesús. Recuérdense que Jesús es el intercedor entre el Padre y nosotros. Fue el que murió en la cruz del Calvario, fue el que llevó nuestros pecados, Él pagó por nosotros. Sobre de Él, dijo el profeta, llevó todos nuestros pecados. Y por cuya herida, dijo el profeta, también la Biblia dice, somos curados. Pero entendamos aquí de una manera la decisión manifestada, porque cuando Dios lo llama y le dice y le da la misión que ahora debe de llevar y emprender, entendamos que le dijo en el versículo 18, donde le dijo a su suegro, iré ahora. Entonces la Biblia nos enseña que está ahora plenamente decidido a volver a Egipto, no como antes, sino como enviado ahora de Dios. Quiere decir que ahora él regresa a Egipto, pero no por su voluntad, porque recuérdese que Dios lo tuvo que convencer, pues. Dios tuvo que trabajar con él. Dios tuvo que decirle, mira, Moisés, yo voy a estar contigo, tranquilo, nada te va a pasar, te voy a enviar allá porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Se recuerda, ¿verdad? Entonces Dios de una manera lo trabaja, lo prepara en el monte para que él ahora vaya a Egipto. Pero aquí está interesante esta parte, porque él lo vuelve ahora a enviar a Egipto. No hemos sido sacados de Egipto, que en este caso Egipto representa para nosotros el mundo. Entendamos que aquí Dios no nos ha sacado para ausentarnos del mundo, sino que la Biblia nos enseña que Jesús nos salvó, pero para dar testimonio al mismo mundo de lo que Cristo ha hecho con nosotros. El Señor dijo, no te pido, ¿verdad?, que los apartes del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, entendamos de que nosotros en la vida cristiana enfrentamos en esta vida, en este mundo, situaciones difíciles. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos de escondernos. Al contrario, debemos de presentar y dejar claro quién es Dios en la vida de nosotros. De esa manera es que Dios le dice ahora a Moisés,
te voy a regresar a Egipto para que vayas y hagas lo que quiero y que saques a mi pueblo de Egipto. En otras palabras, le dio una misión a él. La misma misión de la que hoy hemos estado hablando. La iglesia tiene una misión. Diga conmigo, yo tengo una misión. Entonces, entendamos que para poder obedecer este mandamiento, Moisés se tenía que separar de su conexión, y era con el desierto, y tenía que ahora regresar. Ahora ha estado aquí claramente expuesta nuestra decisión de lo que para nosotros conlleva no solamente un sacrificio, sino que también una santificación, que eso fue lo que aquí tuvo que pasar en la vida de Moisés. Dios tuvo que de una manera enseñarle de la manera como él tenía que llevar a cabo la vida y llevar a cabo todo lo que Dios quería que él hiciera. Ahora, hablemos aquí de este propósito fortalecido. Dijo también Jehová a Dios: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 19. Y aquí hablamos que la voluntad se rinde a Dios. Y cuando hablamos aquí de la gran gracia que suaviza lo que viene a ser no solamente el comienzo, sino que también el propósito de Dios. Aquí Dios le dice: tranquilo, no te van a dañar, porque los que querían matarte ya no existen. ¿Y quién era el que lo quería matar? Faraón. ¿Se recuerda, verdad, la historia? Que cuando escuchó que había matado al egipcio, por lo que sucedió con los hermanos que fue a separar, que estaban peleando los hebreos, ahí es donde sale a luz de que Moisés había matado a un egipcio. En otras palabras, todo lo que se hace en oculto siempre saldrá a luz. Entonces aquí vemos que se dio a conocer que había matado a un egipcio, y eso no le gustó al faraón, y dijo: vayan y mátenlo. Y ahí fue donde comenzó la gran travesía de Moisés, el salir de Egipto y dirigirse al desierto sin darse cuenta a dónde él iba a llegar. Pero llegó a un lugar que se llama Madián, en un lugar de un grupo de gente que vive en el desierto, y de ahí es donde ellos de una manera sobreviven. Y llegó a la casa de Jetro, ¿se recuerda la historia? Entonces, de una manera ya Dios tenía preparado el camino y el lugar para Moisés, donde Dios lo iba a formar. Yo quiero decirle a usted algo muy importante a usted en este día. Muchas de las veces hay situaciones en la vida o lugares, tal vez como este o como otro, que tal vez para usted no sea el lugar tal vez que usted busca o que desea. Pero si este es el lugar o el lugar que Dios quiere tenerlo, es porque Dios quiere procesar y quiere trabajar con usted. Ahora, todo depende de nosotros, no depende de Dios. Dios está dispuesto. Muchas de las veces nosotros no somos los que estamos dispuestos. Y eso es interesante pensarlo, claro que sí. Cuando nosotros en realidad queremos servir a Dios, cuando nosotros queremos de una manera agradar a Dios, hermano, no importa el lugar, la distancia, el tamaño, sea grande, sea pequeño, sea mediano. No, lo importante es nosotros entrar en la obediencia de Dios. Voy a clarificar un poquito más esto. No a la obediencia del hombre, aunque no podemos negar que Dios es el que pone, es el que quita y pone el que tiene al frente. Y de esa manera es que nosotros podemos reflejar nuestra obediencia cuando nos sujetamos a ello. Entonces, entender de que cuando nosotros queremos que Dios bendiga nuestra vida y que Dios de una manera nos use para poder hacer lo que hemos sentido, o lo que tal vez Dios puso en algún momento de la vida, que todavía no es claro de lo que Dios va a hacer con nosotros, eso es un principio para poder entrar a que hoy llamamos una sujeción, una obediencia, hermano, hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en ningún momento una persona que vive en desobediencia y que no vive en sujeción a la palabra y a Dios, difícilmente, hermano, tendrá éxito. Le voy a decir esto: tal vez puede ejercer y pueda estar haciendo y trabajando y haciendo muchas cosas y ganando almas y haciendo cruzadas, haciendo actividades masivas, grandes, llenando aún estadios, como probablemente no, pero ese no es el caso. El caso es cómo lo estamos haciendo. ¿En la obediencia, en la sujeción a Dios, o lo estamos haciendo porque nosotros queremos hacerlo? Entonces hay un detalle ahí que es bueno discutirlo.
en su momento, pero sí es bueno hoy marcarlo y mencionar que Moisés, el ejemplo más grande hoy es Moisés, porque era un hombre que había sido criado y que había entendido la lengua egipcia y toda la ciencia de Egipto, y que entendía todas esas cosas, la matemática, y aquí y allá, y que tal vez por el conocimiento y por la experiencia de la vida, él creyó que él podía lograr y hacerlo. Difícilmente. Y engañado estaba él, porque no era así. Porque recuérdese que un político puede hablar bien y puede alcanzar masas y puede hacer esto y puede hacer allá y puede hacer allá. Pero cuando hablamos del reino de Dios, recuérdese que esto no es porque queramos, esto no es porque nosotros podamos, esto es por la gracia bendita de Dios, a quien Dios llama, a quien Dios prepara y a quien Dios le delega una misión para hacer. No hay muchos amenes. No se me duerma, porque todavía no llega el cambio de hora. Espérense que cambie la hora. Entonces entendamos aquí y hablemos de la persecución de su viaje. Moisés tomó a su mujer, como dice la Biblia, y sus hijos, y se volvió a tierra de Egipto. Versículo 20. Seguía llevando en su corazón su gran comisión como un secreto. ¿Quién iba a creer que él iba a liberar a todos los hijos de Israel de la mano poderosa de el depósito o del gran faraón en aquel tiempo? ¿Dónde está el hombre que estaba haciendo una gran obra para Dios y que no ha pasado por experiencias de la vida? Yo pienso que nadie. Yo pienso que para poder hacer la obra de Dios tenemos que haber pasado por alguna experiencia o etapa de la vida para entender el llamado de Dios. ¿Usted qué piensa? Amén. Sí, porque yo digo una cosa siempre, que si vamos a hablar de Dios, tenemos que conocer a ese Dios. Porque yo no voy a hablar de alguien sin conocerlo. Yo no voy a hablar de algo que yo no sé. Yo necesito hablar de lo que yo sé. Si yo voy a hablar que ese Dios salva, yo tengo que saber que a mí me ha salvado. Si yo voy a hablar que Él sana, yo tengo que saber que Él a mí me ha sanado. Si yo voy a hablar que Él es el proveedor, yo tengo que entender que a mí me ha proveído. Si yo voy a hablar que Él levanta a los muertos, yo tengo que entender que yo he visto ver cómo los muertos se levantan también. Entonces, si yo voy a hablar que Él libera al endemoniado, yo he visto y he podido palpar cómo Dios libera a los que han sido cautivos por los demonios. Entonces yo no puedo hablar de algo que yo no sé. Amén. Es que cuando a mí me hablan de este país, que decían que aquí se recogía el dinero con pala. ¿A cuánto le dijeron eso? ¿Y cuánto lo están recogiendo con pala? Oiga, qué engañados nos tenían, ¿verdad? Qué bueno que con pala se recogiera el dinero. ¡Ja! Eso fuera la gloria, hermanos. Que llega el siguiente día, y no quiero arruinarle su día hoy, porque mañana tenemos que ir a trabajar todos. Ya les arruiné el día a ustedes, ¿verdad, hermanos? Pero no, gócese, porque ese es el día que el Señor ha dado a nosotros. Amén. Bueno es Dios. Entendamos aquí ahora su obra explicada. Porque dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y dirás a Faraón: Jehová me ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Versículo 21 al 23. El pensamiento aquí es: al alzarnos delante por la fe en la palabra de Dios, de una manera nos será más plenamente revelada. Por la simple obediencia, nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios, que eso es lo que en realidad nosotros debemos de hacer. Y de una manera ser diligentes en emplear los dones y las oportunidades que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Porque de algo nosotros tenemos que estar bien claros,
y es de lo que Dios a nosotros o en nosotros ha puesto, de lo que nosotros podemos ser capaces y de lo que no somos capaces, de entender que Dios nos ha capacitado para hacer algo y que de una manera entendemos que tal vez no estamos preparados 100%, pero estamos listos por si Dios nos hace un llamado a un servicio específico. Por ejemplo, David, la Biblia dice que él apacentaba las ovejas de su padre Isaí. Se recuerda la historia, ¿verdad? Pero Samuel había llegado a la casa de David, su padre, no para buscar al más guapo, al más grande, al más hermoso. Él había ido con una misión y era para ungir al nuevo rey de Israel. Entonces, cuando él ve a todos los muchachos, él se encantó con todos. Pero Dios le dijo: ninguno de ellos es, sino que le dice que llame a alguien más. Y él pregunta y dice: sí, tenemos a alguien bien allá atrás con las ovejas, apestoso a chivos, allá anda lidiando con los animales del campo. Y él dijo: hasta que no me lo traigan, yo no me voy a sentar a comer. De la misma manera vemos a Moisés. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Incluso no eran ni de él. No eran ni de él las ovejas. Pero Dios, que lo estaba preparando para poder ponerlo al frente y poder darle una capacidad de liderazgo, Dios lo pone a trabajar y lo llama trabajando. ¿Qué quiero decir? ¿Y qué quiere decir esto? De que mientras Dios a nosotros todavía no lo llame, y voy a hablar de algo fuerte, y es ministerio, y es un llamado específico hacia hacer una obra específica dentro de la obra de Dios. Yo quiero que nosotros, si nuestro deseo, nuestro corazón es un día hacer algo más de lo que estamos haciendo, no dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Si usted es un líder de iglesia, siga haciéndolo. Si usted es un músico de iglesia, siga haciéndolo. Si usted es un trabajador dentro de la iglesia, sea ujier, sea diácono, sea ayudante de alguien, o sea el que limpie, o el que está a cargo en alguna área de la cocina, o sencillamente le dicen: ayúdeme, hermano, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Si usted es solamente el que viene a limpiar a veces, sígalo haciendo. Porque la Biblia dice que Samuel, Dios lo llamó estando en el templo. Dice que tal vez Samuel no hacía una función tan grande, pero con el hecho de estar dentro del templo, Dios lo ve, que él era la persona que iba a usar para aquel el tiempo. Y Samuel vino a ser, hermano, un gran hombre, un gran juez. Vino a ser el hombre más respetado en aquel tiempo de Israel. Dice que nosotros no podemos dejar de hacer lo que hemos comenzado a hacer. Eso es, y eso se conoce como escuela, y se conoce como preparación. Si usted, su deseo es tal vez trabajar en algo más fuerte, con alguna organización, y tal vez de una manera ir y presentar el evangelio dentro, como ya hemos hablado, de algún hospital, de alguna escuela, un asilo de ancianos, tal vez en algún lugar público, tal vez sea la oportunidad. Pero algo que sí debemos de entender, que no vamos a poder llegar ahí si primero no tenemos una preparación en casa. Dios no trabaja así. Dios no te va a llevar lejos, te va a llevar bien arriba, si no antes no conoces primero cómo se trabaja abajo. Porque mucha gente que quiere llegar bien arriba, pero no quiere comenzar. Hay gente que quiere ya terminar cuando todavía no ha comenzado todavía. Esto es un problema bien grande, hermanos. No sé si meterme o meterme. Si me meto, yo sé que algunos van a salir aquí, tal vez golpeados de alguna costilla, o tal vez le machuque un callo, o despeinado, dice el hermano. No, yo casi ya no me despeino mucho de aquí arriba, hermanos. Pero muchas de las veces nosotros tenemos un concepto muy diferente y muy fuera bíblicamente.
Con esto no quiero decirle que tal vez usted no conoce la Biblia. Usted puede conocer la Biblia. Y usted puede conocer la verdad y puede conocer todo. Mire, en mi tiempo de juventud, especialmente en esos campamentos donde la iglesia nos llevaban, me recuerdo una vez que en un campamento bien glorioso, Dios hizo llamados a muchos. Y entre uno de esos llamados, Dios llamó a un joven. Y así bien claramente Dios le dijo: te voy a llevar y te voy a sacar lejos para que prediques mi palabra y te voy a usar poderosamente. Así. Y a veces uno habla solamente lo que Dios le pone a uno y uno no puede entrar en detalles. Los detalles Dios los pone a la persona que Dios le llama. Por ejemplo, si tiene compromisos familiares, si es esposo, tiene hijos, la persona no puede tomar una actitud alocadamente. Es decir, el Señor me llamó y ahí va a ver cómo tú te arreglas con los hijos, mujer, porque yo te dejo, porque yo voy a hacer la obra de Dios. Esa es la parte más errónea que uno puede hacer. ¿Me explico? O decir a la mujer: mira, tú ya no quieres nada con Dios, ese es tu problema, pero a mí Dios me habló, así que a ver cómo le haces. Dios no trabaja así tampoco. Este joven, cuando llegó un momento que se le dio una oportunidad, ya al final de todo, él dijo: hermanos, dijo, yo doy gracias a Dios porque en este día Dios, en este campamento Dios me llamó. Y ahorita que yo baje, porque allá es montaña, dijo, cuando yo baje al valle, dijo, voy a ir a renunciar al trabajo, voy a dejar mi apartamento, voy a renunciar a todo y me voy. Dijo. Era soltero, pues todavía era soltero. El predicador, que era un hombre de experiencia, pastor, conferencista, un hombre con mucha capacitación, cuando él terminó, agarró el micrófono y se dirigió a él y le dijo: hijo, le dijo, así no es. Así Dios no trabaja. Tú tienes que ir a tu iglesia y esperar el llamado de Dios en el momento que Él te va a sacar. Wow. Porque eso así es. Hay un orden. Y el orden lo estamos viendo aquí en la Biblia hoy. La capacitación que Dios le dio a Moisés fueron de 40 largos años, sin contar los que vivió en Egipto. Porque los que vivió en Egipto fue una capacitación también para la ayuda de su llamado que él iba a llevar a cabo en aquel momento. Entonces para Moisés no fue 1 año, 2 años. Tal vez en el caso suyo sea diferente. En el caso mío sea diferente. Cuando Dios me llamó a mí al pastorado fue a una edad bien joven. Cuando yo entré al evangelio, yo entré a la edad de 19 años. A la edad de 20, 21 años Dios me hace el llamado al pastorado, cuando yo todavía no estaba casado. Pero hasta que yo y mi esposa estábamos casados, y ya con un hijo, con 2 hijos, es que el Señor nos dice: ahora es que yo te necesito allá en New Caney. Pero ya no solamente fue a mí, sino vino a hacer ahora a mi esposa también el llamado. Dice que Dios no trabaja como a veces nosotros pensamos. Los hijos ahora nacen dentro del ministerio. Ahora, los hijos vienen a ser parte del ministerio también. Entonces, Dios no trabaja desordenado. Dios es ordenado. No podemos hacer una obra, un trabajo, no podemos hacer un ministerio cuando en su casa hay desorden. Usted no puede llevar a cabo un ministerio si en su casa hay división, especialmente si sus hijos no se sujetan a usted. Hay pastores que mis hijos ya están grandes, pero viven bajo su techo. Todavía usted los mantiene, todavía les da de comer, todavía les compra ropa. Yo no vengo a dividir a nadie hoy. Yo vengo a decirle lo que es. Entonces tenemos que entender de que Dios trabaja ordenado. ¿Cómo es que yo voy a andar predicando
de salvación cuando en mi casa están todos perdidos. De aquí se fue alguien un día, se fue a ser pastor. Y fíjese que todavía no lo confronto porque estoy esperando el momento para confrontarlo. No se me ha dado la oportunidad, porque he escuchado de que él no solamente les exige los diezmos a la gente, sino que también les pide cantidades de dinero. Y ahora yo digo, pero ¿cómo es que hace eso? Si cuando estuvo aquí nunca diezmó el tremendo. Digo, ¿cómo? ¿Cómo está haciendo eso? Si él nunca lo hizo. Me explico con eso. ¿Cómo yo voy a hacer algo cuando yo nunca lo he practicado? Le dije que me iba a meter problemas. Pero es importante que hablemos de esto. Y no importa que salga por las redes sociales, que lo escuchen bien la gente. Y que sepa que no todos somos iguales. Y que no todos nos interesa el dinero. Es importante. Pero por eso es que a todos nos ha dado un trabajo. Y la Biblia nos enseña que con el sudor de nuestra frente íbamos a comer, a ganar el pan. Yo le digo a Dios, Señor, dame fuerzas para yo poder seguir trabajando en lo material. Aunque hay un llamado, tengo un llamado. Pero digo, si suelto me muero de hambre, le digo, Señor. No es que no crea en ti, Señor, le digo. Pero le he dicho, Señor, tú conoces a las ovejas. Y yo no me quiero morir todavía. Menos de hambre. Sigamos, hermanos. Entonces entendamos aquí yo voy a entrar a un punto un poquito fuerte y tal vez aquí yo concluyo en este día. Y es el progreso detenido. En el versículo 24 al 26, la Biblia dice que Jehová le salió al encuentro. Y la Biblia dice que quiso matarlo. Y la Biblia dice que después le dejó luego ir. Ese versículo está bien fuerte. Está bien tremendo. Es un texto, como muchos en la Biblia, muy oscuros. Tienen su interpretación, pero es una interpretación que hay que tener mucho cuidado al darlas, porque son textos bíblicos muy escondidos. Y poder darle la interpretación tenemos que ir a la Biblia misma, porque el mismo texto tiene su contexto y la misma Biblia lo refuerza y lo explica. Pero para eso tenemos que tener una mente abierta y una mente pues espiritual también. En este texto bíblico han habido muchos exégetas, eruditos, que lo han trabajado por años y le han dado diferentes interpretaciones a este texto. Por ejemplo, donde la Biblia nos enseña que en este episodio estuvo lugar, y el texto difícil en esta lectura, donde dice que en el camino salió al encuentro Jehová, y en el lugar donde pasaba, dice esta versión, gracias, dice que quiso matarlo. Voy a regresar al texto, donde dice que en ese lugar donde pasaba la noche, dice esta versión, quiso matarlo. La versión Reina Valera que hemos leído dice en un lugar de posada, donde estaba posando. Y usted sabe lo que es una posada, ¿verdad? Pero esta versión lo define un poquito mejor para nuestro lenguaje, y es el lugar donde pasaba la noche, dice esta versión. Dice que ahí quiso matarlo. Quiere decir de que eso sucedió en la noche, si así podemos mencionarlo. Entonces,
Cuando la Biblia dice eso, la Biblia dice, pero Séfora tomó un cuchillo. Esta versión dice de piedra. La versión Reina Valera que usted ha leído dice una piedra. Entonces, cuando dice aquí esta versión, y cortando el prepucio de su hijo, untó en sus pies diciendo: tú eres para mí esposo de sangre. Y lo saltó. Y ella había dicho: esposo de sangre, dice esta versión, por la circuncisión. Estoy hablando del versículo 24 al 26. En estos pocos relatos bíblicos resultan algo extraño como este, porque son versículos muy extraños, que si usted cuando dio lectura conmigo, usted se dio cuenta que como si saltó cierta historia y mencionó algo como si no encajaba. Y estos versículos del 24 al 26 no encajan en la forma como Moisés va de camino a Egipto. Y yendo a Egipto, Dios lo detiene, porque así se entiende el verso. El verso se entiende que Dios salió al encuentro y lo quiso matar. Así se entiende. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si Dios lo preparó y tanto que hizo para convencerlo, le dijo tantas cosas bonitas, que iba a estar con él y que se le iba a aparecer y que iba a hacer milagros, y que ahora, yendo de camino ya Moisés con la gran misión que llevaba, Dios se le aparece y lo quiere matar. ¿Cómo está eso? Eso como si no entra, ¿verdad?, en el texto. Como si hay un Dios ahí confundido, un Dios que no se le entiende, un Dios que cómo es que me llama y después me quiere matar. Así se entiende el texto. Pero el texto va más allá todavía de la forma como se puede expresar, porque para poder entender el texto tenemos que ir a varias fuentes y entender también lo que piensan otros, porque algunos han llegado a pensar de que aquí estaba hablando de Moisés. Así es como se presenta, y que de una manera en el caso de Séfora lo que está haciendo es como si Moisés aquí no hubiera estado circuncidado. Entonces, de una manera es como si Séfora estaba haciendo una circuncisión de su hijo Gersón, el mayor, que estaba realizando una circuncisión Séfora, la esposa de Moisés, la madre de este niño, como para poder ayudar a Moisés. Así es como se entiende el texto. Y de una manera entender que la Biblia no nos aclara bien en qué condición estaba Moisés. Si se refiere a Moisés, si estaba enfermo, estaba moribundo, o lo haya herido, en este caso un ángel, que era el ángel del Señor, el que se le haya aparecido y lo haya herido, y que de una manera Séfora tiene que hacer ese ritual o ese sacrificio para poder ayudar a Moisés, porque así es como se puede interpretar el texto. Entonces el texto nos enseña que ella, cuando circuncida, le quita el prepucio a su hijo, viene y mancha las piernas o los pies de alguien. Y podemos pensar que pueda ser de Moisés, que esa es la interpretación que se puede dar en esta parte, así rápidamente, como decimos a vuelo de pájaro, pues así rápido. Y podemos tal vez decir sí, pero cuando le damos la interpretación, ahí es donde podemos caer en el error. Porque entonces, si podemos decir que lo estaba haciendo por Moisés, entonces quiere decir de que aquí Séfora estaba haciendo de una manera una circuncisión vicaria. A lo que yo me estoy refiriendo es que cuando ella lo estaba haciendo de una manera vicaria, es que como si el hijo estaba siendo circuncidado para favorecer al padre, que la Biblia no apoya eso. Porque la Biblia, en lo que es y lo que fue la ley y antes de la ley, el que tenía que circuncidarse era la persona, que era un trato personal con Dios.
Y el que no era circuncidado lo tenía que alejar del pueblo porque ya venía a ser extranjero. Entonces el que no era extranjero era aquel que se circuncidaba, y eso lo venía a ser parte del pueblo de Israel, porque en la circuncisión había un pacto, y ese pacto Dios se lo había hecho a Abraham, el padre de la fe. Entonces desde ahí es donde nosotros vemos que Dios comienza a trabajar a través de este pacto. Pero cuando vemos esta parte, es entender entonces que si Séfora lo hizo porque Moisés no estaba circuncidado y Dios quería matar a Moisés, entonces quiere decir que Moisés estaba mal, no podía entonces hacer el trabajo, porque Moisés no estaba circuncidado y eso era una ley. Ahora, entendamos aquí tres puntos bien importantes, porque recuérdense que Moisés estuvo en los brazos de su madre 3 meses, aparte de los que cuidó para entregárselo a la hija de Faraón. Quiere decir que ellos, como hebreos que practicaban, hermano, la circuncisión no es hasta la ley, que es hasta el 8º día, pero ellos practicaban la circuncisión a los niños. Quiere decir de que la madre de Moisés lo pudo haber circuncidado antes de entregarlo, o después, o antes de haber puesto en la canasta y que el río se lo llevara. Eso hay una posibilidad. También había una costumbre en Egipto que también ellos circuncidaban, pero circuncidaban a los adolescentes. También puede haber una posibilidad de que si su madre no los circuncidó, tal vez dentro del palacio egipcio lo hayan circuncidado. También existía otra costumbre en los madianitas, que eran de la parte árabes. Ellos también practican la circuncisión, solo que ellos la practican antes de casarse. Quiere decir que Moisés, si no lo circuncidaron de niño, lo circuncidaron en su adolescencia. Y si no lo circuncidaron en su adolescencia, lo circuncidaron antes de casarse, porque la Biblia dice que estaba casado con Séfora. Entonces no tenía escapatoria. De alguna o de otra manera lo habían circuncidado. Entonces eso quiere decir de que la Biblia no se está refiriendo a Moisés, porque recuérdense que aquí hay un ritual, si así podemos llamarlo, donde hay una circuncisión. Y cuando se hace la circuncisión es donde Dios dice: está bien, pum, lo deja libre, porque eso es lo que la Biblia dice, que los dejó que se fueran, porque los detuvo. Pero si no sucedía eso, no los iba a detener, al contrario, los iba a matar. Entonces, ¿cuál es la conclusión a esto? De que la Biblia no se está refiriendo a Moisés, sino que había un detalle, y es que el hijo que llevaba no estaba circuncidado. Entonces tenía que ser circuncidado para poder entrar. ¿Por qué? Entonces estamos en el versículo donde hemos leído, donde la Biblia le dice a Moisés en lo que él tenía que ir a decirle a Faraón, y le dijo: ve y dile a Faraón que deje ir a mi hijo unigénito, a Israel, porque si no lo dejas ir, le dijo, te voy a matar a tu primogénito, le dijo. Estamos viendo ahí la 10ª, lo que es la plaga que iba a venir a Egipto. En el capítulo 12 habla de las plagas, y ahí una de las plagas que iba a llegar es que Dios le iba a matar a los primogénitos. Ahora Moisés se iba a internar a Egipto, y cuando iba a estar en Egipto, él iba a estar con su familia, iba a estar con sus hijos. Entonces de una manera Dios de antes le dice: si vas a entrar a Egipto, tienes que arreglar tu vida, tienes que arreglar tu familia, tienes que arreglar lo que tienes desordenado. Y una de las cosas que no llevas bien es a tu hijo, y necesitas, en otras palabras, necesitas hacerlo parte del pueblo. Y aquí hay una parte, aquí hay otra pregunta tan fuerte. Le digo que es un texto un poco profundo, y lo estoy explicando así rápidamente, porque aquí la costumbre era que eran los varones que circuncidaban y no las mujeres. Quiere decir de que si Séfora estaba llevando a cabo esa circuncisión que no le pertenecía, que en algún momento de la historia de la Biblia
algunas circuncidaron y terminaron matándolas por haber hecho ese acto. Aquí Séfora es la que hace la circuncisión y la que mancha los pies. En el original y muy antiguo texto del que estamos leyendo, y muy remotamente, Éxodo es un poco difícil, dicen los eruditos y los exégetas, de entender, porque tiene una antigüedad y tiene una lectura muy, muy difícil. Pero han llegado a entender de que no se refería ni a los pies ni a los muslos, que esta mujer o esta esposa vino a manchar con la sangre. Es decir, que fue más arriba y más profundo que eso. Pero aquí la parte que ella termina diciendo es que ella dice: y serás esposo por sangre. Que la palabra esposo antiguamente se le decía a los parientes más cercanos. La palabra esposo no existió hasta mucho después de esto, sino que la interpretación que se le da al texto, que cuando se usa la palabra esposo, se estaba refiriendo a un pariente muy cercano, a lo que de una manera se estaba como redimiendo. Y aquí es donde entra esta parte, porque cuando ella lo declara, ahí es donde muchos dicen: bueno, entonces se estaba refiriendo a Moisés, que estaba de una manera redimiendo. No, estaba redimiendo al hijo. Porque si esta palabra esposo, que es la que de una manera pues nos confunde un poco, es que de la manera que estaba en el original y más antiguo, se refiere la palabra, usa la palabra pariente, no usa la palabra esposo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí esta mujer? Es que estaba de una manera ella misma, de una manera aceptando el cambio, no solamente de nacionalidad, sino de una forma de vida que Dios estaba exigiendo. Porque recuérdense que al entrar a Egipto, Dios iba a matar a los que no estaban y no iban a estar marcados por el pacto que Dios tenía con Israel. Entonces era importante que fueran marcados. Ahora viene a ser ahora parte del pueblo. En otras palabras, Dios conoce a sus hijos y los sabe identificar a los hijos de Él. Pero los que no son hijos de Dios también los conoce, porque los hijos de Dios tienen una marca. Y aquí la circuncisión representa en lo espiritual, y hablamos de la separación y de la salvación. En otras palabras, para poder ser parte del reino de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu, le dijo. Nadie puede ser parte del reino de Dios si no ha entregado su vida al que es el rey, el dueño de este reino, y ese se llama Cristo Jesús. Pero seguimos con la incógnita y con la gran pregunta: ¿por qué la mujer hizo ese acto? Y aquí hay mucho que poder explicar. Y con esto yo no quiero poner en mal a las mujeres, a nadie, no. Porque aquí podemos ver que de una manera o de otra se hizo lo que se hizo, porque alguien iba a morir. Como podemos ver la negligencia de la mamá, como podemos ver la negligencia del papá. Y ya me metí en otro problema aquí yo. Pero es bien importante mencionarlo. Porque si a Moisés le tocaba que hacer este ritual y este sacrificio, o esta operación, vamos a llamarlo así, esta operación en el niño, no lo hizo. ¿Por qué lo tuvo que hacer la mamá? Ahora, en Madián, de donde ellos vienen, no se practicaba de niño, se practicaba de adulto. Pero si Moisés ya se lo había dicho y pedido que así era como él lo practicaba, podemos tal vez pensar que Séfora no haya cedido, no haya querido. Como decimos, se puso sus moños y dijo: no, yo quiero guardar la costumbre de mis padres hasta que me muera. Como muchas hoy en día, ¿verdad? Es que así me enseñó mi mamá, es que así me dijo mi papá, que no me deje de nadie. Y allá están los sartenes volando. Entonces podemos interpretar este texto de una manera equivocadamente, pero entender por qué. Tenemos que entender de que por alguna razón esta mujer hizo algo que no tenía que hacer.
Tal vez en ese caso Moisés, es que mire hermano, ver a Moisés es ver a muchos aquí, hermano. Tienen llamado, tienen habilidades, tienen palabra, son tremendos predicadores, tremendos oradores, mejor que el pastor, hermano, pero son bien necios, hermano. No digamos rebeldes, tantas excusas que ponen para venir a la iglesia la gente, hermano. Ay, pastor, hoy no voy porque fíjese que me duele aquí. El otro domingo, ay, pastor, que me duele el otro lado. ¿Y para qué se hizo la iglesia, pues? Si la iglesia se hizo para venir a orar por los enfermos también. Yo entiendo, hay que correr de emergencia. Yo entiendo, no me malinterprete. Yo entiendo. Pero esto es cuestión de fe. Esto es cuestión que usted tanto crea en Dios. ¿Qué tanto Dios puede hacer en su vida? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en usted y en mi vida? Pero hermano, ver a Moisés aquí es ver a alguien que se le tuvo que rogar para hacer el llamado, la obra. Fíjense que si ponemos a Moisés en esta parte, hermano, muchas de las veces es entender al hombre de la casa, que él dice: yo solamente pongo el dinero y tú haces todo, tú te arreglas todo. Allá está la pobre mujer lidiando en la escuela, lidiando con los niños, lidiando con la ropa, lidiando con esto, con la enfermedad, allá en los hospitales para arriba y para abajo. Y el hombre bien tranquilo, él dice: yo trabajo y esto es lo que hago. Así dice mucho. Ya no dijeron: habla Señor, ¿verdad? Sí, porque solamente decimos cuando nos conviene. Dije: ahorita me van a animar. Dije: ahorita vamos No, hermano. Entonces aquí podemos ver que si Séfora hizo lo que hizo, fue para Dios darle un escarmiento a Séfora. Y si esto lo hizo Séfora, fue para enseñarle a Moisés lo que no hizo y lo que tenía que haber hecho. Quiere decir que para nosotros poder hacer una misión y un llamado de Dios, tenemos que estar en una misma comunión como pareja, como matrimonios, como parejas. Tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Si usted como pareja no está de acuerdo con lo que está haciendo su esposa o lo que está haciendo su esposa, usted necesita arreglar ese problema en su casa. Hace muchos años tuvimos una pareja. La hermana quería trabajar bien dispuesta para hacer la obra de Dios. Ella se sentía bien contenta cuando le decían: hermana, ayúdenos en la cocina. Y ella decía: amén, hermanas, ¿qué quieren que cocine? Bien contenta, bien alegre. Pero el esposo, hermano, mire, hermano, la hermana bien contenta trabajando en la cocina y el esposo parecía un león suelto, hermano. Se paseaba para allá, se paseaba para allá. No le quitaba la vista a la mujer, bien enojado. Y un día lo pesqué. Hermano, ¿qué le pasa? No, nada. Parecía policía. Y un día le dije: hermana, le digo: discúlpeme, pero yo pienso que le estamos haciendo un daño a usted, porque yo veo que su esposo se enoja cuando usted trabaja dentro de la iglesia. Agachó la cabeza la hermana y dijo: sí, me dijo, tiene razón, me dijo. Él es muy celoso cuando yo trabajo dentro de la iglesia. Le digo: no queremos dañarle a usted y a su familia. No queremos interrumpir, no queremos meternos. Yo soy así, hermanos. Porque si vamos a dañar a alguien, mejor no hagamos nada. Pero ella dijo: no se preocupe, pastor, dijo, que se enoje el diablo, dijo. Ah, pues entonces amén, echémosle pues. Pero son cosas que se dan, que uno está contento y el otro está que hierve, o viceversa. El hombre está bien activo y la mujer ya comienza a celarlo con fulana, comienza a celarlo aquí, hasta con la escoba lo cela de todo, pues. Agarra más la escoba que a mí, les imagínense. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas.
Ahora, Dios no quería meterlos a Egipto bajo la gran misión que llevaban si iban en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que le salió al encuentro. ¿Y qué pasó? Quiso matarlo. Quiso matarlo. Wow. Tal vez Dios, porque Dios aquí lo podemos malinterpretar y pensar que Dios es malo, que Dios es injusto. No, no, Dios no es malo ni es injusto. Dios es santo. No malinterprete esa parte. Dios es santo, Dios es veraz. Y el que va a trabajar para la obra de Dios tiene que estar bien, tiene que estar derecho, tiene que estar cumpliendo con la palabra como dice la palabra del Señor. Podemos esquivar las cosas. No, esto sí, esto no, yo voy a hablar de esto solamente porque esto no me conviene hablar. No. Si va a hablar, si va a decir, hable de todo, pues. Viva de todo. ¿Cómo le va a hacer usted con problemas en el matrimonio? Y para aconsejar otro matrimonio que está en problemas, ¿cómo le va a hacer usted? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a ayudar a una familia que tiene perdido a sus hijos y sus hijos en su casa están perdidos? ¿Cómo le va a hacer usted? Es que ese es tiempo de Dios. Sí, es tiempo de Dios, pero es responsabilidad suya también. Es su responsabilidad. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo le va a hacer? Yo quiero que nos preguntemos hoy. ¿Cómo usted se está gozando hoy aquí cuando tiene a alguien perdido en la casa? Está fuerte la situación. Dios lo detuvo y lo iba a matar. Iba a matar al hijo, porque el hijo no estaba circuncidado. Dijo, no. Es mejor matarte aquí, le dijo, que mueras allá adentro. Pero estaba decidido, porque Dios no juega. Dios lo iba a matar. Usted sabía que cuando nosotros más queremos servir a Dios y cuando más queremos nosotros entregar nuestra vida a Dios y cuando más queremos hacer la obra de Dios, es cuando más se rebelan en la casa. Se rebelan en la casa. Empezamos con el muchacho. O puede ser la esposa o puede ser el esposo. Dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero nada de la iglesia. Hermano, entender que hay gente que Dios los usa tremendamente y que, hermano, cuando hablan tienen una gracia. Pero qué tremendo que en su casa tienen un infierno, pues. Eso es duro. Eso es duro. Mi respeto para usted si está pasando esa situación. Mi respeto para usted. Porque eso solamente se necesita tener la ayuda, la fuerza de Dios, hermano, para poder resistir. Hoy no vengo a juzgarlo, no, vengo a ponerlo en claro a usted en esta parte de la Biblia. De que si Dios a usted le ha dado una encomienda, hermano, y le ha dado una misión que hacer, entonces algo que debemos de hacer, lo que hizo Moisés, fue rendirse a Dios. Entonces, para hacer una misión tenemos que rendirnos todos, hermanos, al Señor. Tenemos que enseñar en nuestra casa, tenemos que decir en nuestra casa, tenemos que ganarnos en nuestra casa, tenemos que hablar de lo que Dios en la vida de nosotros está haciendo. Entendamos que Moisés no lo tuvo fácil. Pero yo quiero terminar esta parte porque la Biblia nos enseña los versículos que leímos. Yo termino en el versículo 28, donde dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado. Perdón, déjeme regresar, porque el 26 dice: así dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión, que esa fue la razón. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado y todas las señales que había dado a él. La Biblia dice: y fueron Moisés y Aarón y se reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel,
y hablaron a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y la Biblia dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto la aflicción, se inclinaron, y dice la Biblia, y adoraron. Mire, hermano, esto no es de ganar multitudes, esto es de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer o lo que Dios nos pide que hagamos, hermano, va a haber resultado. El fruto que nosotros estamos viendo aquí, que el pueblo creyó, y dice la Biblia, se inclinaron y adoraron. Eso quiere decir que recibieron lo que Moisés llevaba de parte de Dios. Pero no fue hasta que confrontó a Moisés en una noche en el camino. Es que mire, hermano, es que para poder ver la gloria de Dios, Dios tiene que confrontar nuestras vidas. Dios confrontó a Jacob, hermano, en el camino. Dios lo confrontó. Dios se le reveló. Dios se le reveló, hermano, a David, se le reveló a Salomón, se le reveló a estos grandes hombres, se le reveló aquí a Moisés, hermano. Dios se nos tiene que revelar a nosotros en el momento de la vida, porque Dios tiene que confrontarnos. Y yo creo que en este día Dios nos ha confrontado a muchos de nosotros. Ya depende de usted, pues. Si usted quiere seguir así, usted puede seguir así. Pero si usted quiere servir a Dios con un corazón íntegro, sabe lo que tiene que hacer. Y es doblegarse y humillarse y rendirse al Señor. Y pedirle a Dios que sea Dios en la vida de usted, como Dios quiere trabajar en nosotros. Porque de que Dios a usted lo va a llamar, lo va a llamar. Pero Dios quiere prepararlo antes de llamarlo. Dios le bendiga en esta hora. Pongámonos sobre nuestros pies.